Nunca debiste haber nacido, me dijo mi padre mientras le entregaba a mi hermano el puesto de director ejecutivo. Simplemente sonreí y dije, esta empresa existe gracias a mí. 2 semanas después, retiré la financiación y vi cómo todo se quemaba. Hola, Reddit. Tenía 29 años cuando mi padre hizo añicos cualquier resquicio de respeto que todavía le tenía. Se suponía que sería un día monumental. La sala de juntas llena de años de legado, la mesa de caoba pulida brillando bajo el sol del mediodía y las paredes haciendo eco de la silenciosa emoción de los altos ejecutivos que habían visto esta empresa construida de la nada. Mi empresa. No me senté en esa habitación solo como su hijo. Me senté allí como el arquitecto de su éxito moderno. Hace 10 años, este lugar cojeaba, una reliquia en un mundo digital. Mi padre se negó a modernizarse, estancado en sus viejas costumbres, manejando las cosas como si todavía estuviéramos en los años 90. Cuando regresé de la universidad con una doble titulación en ingeniería de software y análisis de negocios, presenté una idea que haría que nuestra empresa pasara de la fabricación de hardware a plataformas SaaS para soluciones empresariales. Al principio se rió. Se burló de mí. Pero presioné, rogué, luché, y finalmente cedió. Fueron necesarios años de noches de insomnio, cumpleaños perdidos y una larga serie de relaciones que se desmoronaron porque le di prioridad a esta empresa. Mis ideas funcionaron. Nuestras ganancias se triplicaron en 3 años. Conseguimos contratos con empresas globales. De repente, nuestra marca volvió a importar. Mis estrategias, mi visión, todo era mío. La junta lo elogió. Claro, pero todos sabían quién estaba detrás de los números. Todos menos él. Entonces, ese día, cuando entré a la sala de conferencias esperando la transición formal a director ejecutivo, algo que había estado colgando frente a mí durante meses, me sentí extrañamente tranquilo. Seguro. Pero esa calma se evaporó cuando se paró frente a todos, puso su mano sobre el hombro de mi hermano menor y dijo, «Estoy orgulloso de anunciar que Daniel asumirá el cargo de director ejecutivo de la empresa». Hubo una pausa en la habitación, ese tipo de silencio incómodo que vibra con incredulidad. Mi hermano, Daniel, el tipo que pasó los últimos 5 años saltando de empresas emergentes fallidas a viajando con mochila a Bali y regresando solo cuando se quedó sin dinero, no sabía nada sobre software empresarial. Apenas podía sentarse durante una reunión presupuestaria sin revisar su teléfono. Me reí. Honestamente pensé que era una broma, hasta que encontré los ojos de mi padre, fríos y calculadores. Y luego lo dijo, «Nunca debiste haber nacido. Siempre has sido una amenaza, no un hijo. ¿Crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que construiste esto? Era solo una herramienta». Esa frase quemó más que cualquier otra cosa. No respondí de inmediato. Miré alrededor de la habitación. Algunas personas no podían mirarme los ojos. Algunos parecieron francamente horrorizados. Daniel parecía incómodo, pero no lo suficiente como para renunciar. No provoqué una escena. No grité ni volteé la mesa. Simplemente sonreí, asentí y salí de la habitación. Pensaron que lo recibiría como un puñetazo en el estómago y regresaría arrastrándose en busca de sobras. Lo que no sabían era que yo tenía influencia, una influencia real. Yo fui quien atrajo a los inversores externos cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Pero no solo los traje, me convertí en uno de ellos. A través de empresas fantasma y fondos ángeles, conseguí una influencia mayoritaria silenciosa en el fondo de financiación que mantuvo viva nuestra ida y nuestra expansión global. Sin esa financiación, no podrían respirar. Sin mí, la empresa era un cadáver hinchado que pretendía vivir. Durante 2 semanas desaparecí, sin contacto, sin reacción. Les dejé adaptarse a su nuevo régimen. Vi los comunicados de prensa, las tonterías de marketing, las incómodas entrevistas de Daniel en las que repetía como un loro palabras que no entendía. Esperé hasta que se reiniciara el trimestre financiero y luego hice la llamada. Los inversores se retiraron, todos y cada uno de ellos. Los fondos del proyecto se congelaron. Los salarios quedaron impagos. Los contratos se rescindieron por incumplimiento de entrega. Los proveedores comenzaron a presentar demandas. Y a pesar de todo, observé. Vi a mi padre intentar luchar, suplicar, salvar algo. Pero los salvavidas financieros que había construido tenían raíces más profundas de lo que él entendía. Uno a uno, los sistemas que había puesto en marcha colapsaron. Sin el mantenimiento adecuado, la junta directiva se volvió contra él. Los accionistas llamaron reuniones de emergencia y mi hermano desapareció, borró las redes sociales. Lo último que supe fue que huyó a Europa, tratando de encontrarse a sí mismo nuevamente.
El golpe final llegó cuando uno de los clientes principales presentó una demanda por violación del protocolo de seguridad, un protocolo que yo había diseñado y que intentaron alterar sin entenderlo. Esa demanda por sí sola fue suficiente para hacer que las acciones de la compañía cayeran en picada. Mi padre se vio obligado a dimitir en desgracia. Entré en su oficina al día siguiente. Estaba solo. Ni asistentes ni ejecutivos, solo él y una botella de whisky. Ni siquiera levantó la vista. «¿Realmente lo hiciste?», dijo. «No», respondí. «Simplemente te dejé fracasar. Tú hiciste el resto». Me di vuelta para irme, pero antes de salir, me detuve en la puerta. «La empresa sobrevivió gracias a mí. Acabas de sostener el bolígrafo. Yo escribí la historia». Él no respondió. No era necesario. Pero cuando salí, sucedió algo extraño. No sentí la victoria que pensé que sentiría. No hubo prisa ni emoción, solo un silencio hueco que me seguía como una sombra. Algo en la forma en que me había mirado, no con odio, sino con miedo, o tal vez con culpa, roía los bordes de mi mente. Esa noche regresé a casa y abrí una copia de seguridad cifrada que había mantenido oculta durante años. Contenía todos los documentos antiguos de la empresa, incluidos memorandos internos, transcripciones de reuniones de la junta directiva, lo más importante, los registros de mi madre. Alguna vez había sido una accionista silenciosa, alguien que mi padre había borrado metódicamente de la historia de la empresa después de su muerte. Pero mientras revisaba esos registros, encontré nombres. Nombres de cuentas fantasma, transferencias secretas, pruebas de robo de propiedad intelectual. Y enterrado profundamente en un informe de hace más de 15 años, un archivo sellado marcado como confidencial. Detallaba una investigación interna sobre las patentes de origen de la empresa, patentes que no eran de mi padre, eran de ella, mi madre. Ella había creado la fundación. Ella era la verdadera fundadora de la empresa. Mi padre le había robado todo. Cuando ella enfermó, las implicaciones destrozaron todo lo que creía saber. Mi madre había diseñado la tecnología original que llevó a nuestro éxito. Mi padre lo tomó, lo volvió a empaquetar con su nombre y construyó un trono a partir de su genio. Luego enterró su legado, incluso excluyéndome de su herencia y alegando que ella no dejó ninguna participación en la empresa. No es de extrañar que me viera como una amenaza. Yo era su hijo, y tal vez en más sentidos de los que pensaba. Su legado vivo. Había heredado no solo su intelecto, sino también su fuego. De repente, su decisión de nombrar a Daniel cobró un sentido retorcido. Daniel no era una amenaza. Él fue obediente. Él era suyo. Yo era un recordatorio ambulante de todo lo que robó y de todo lo que temía que algún día quedaría expuesto. Y ahora, con la empresa reducida a cenizas y la verdad cobrando vida en los documentos que tenía en mis manos, sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado. No había destruido su imperio simplemente por venganza. Sin saberlo, había vengado el borrado de mi madre. Pero algo me dijo que había más cosas enterradas en el pasado, más mentiras, más secretos. Y un archivo, un último archivo sellado en la unidad cifrada, tenía una fecha apenas 3 meses antes de la muerte de mi madre. Ya era hora de descubrir qué pasó realmente. Durante horas, me quedé mirando el último expediente sellado. Mis dedos se cernían sobre el teclado, el corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de detonar una bomba. Y en muchos sentidos lo era. El expediente tenía un nombre simple: Protocolo de Transición, 14 de marzo. Esa fecha no significó nada para la mayoría de las personas, pero para mí fue el día en que todo cambió. Fue el día que mi madre se desplomó en su oficina. 2 semanas después, ella estaba muerta. Oficialmente, fue un aneurisma. De repente, trágico, pero nada de ese día se había sentido bien. Recordé la forma en que mi padre había entrado en el hospital, ya haciendo los preparativos. Recordé la actitud de silencio en torno a la empresa, la reestructuración inmediata y, sobre todo, lo rápido que la borraron de cada pieza de literatura de la empresa, como si nunca hubiera existido. Finalmente abrí el archivo. Lo que encontré dentro me revolvió el estómago. El protocolo de transición era un documento legal detallado, redactado y firmado por mi padre y otros 3 altos ejecutivos, que describía cómo se transferiría el control de la empresa a mi padre en el caso de la incapacidad o muerte de mi madre. Estaba fechado exactamente un día antes de que colapsara. Un día tenía su firma falsificada. Pero peor que eso, adjunta al archivo había una grabación de audio. El archivo estaba dañado, pero era parcialmente recuperable. Era audio de vigilancia. Se podía oír a mi madre discutir. Su voz era aguda, urgente, desafiante.
Estaba acusando a alguien de robar código. El código que ella había escrito, el modelo de software que lanzó nuestro primer contrato millonario. Luego vino otra voz, la de mi padre, tranquila, helada, diciéndole que dejara de presionar, que dejara de hacer preguntas, que se estaba convirtiendo en un problema. La última parte de la grabación se cortó a mitad de la frase, pero no antes de que ella gritara la palabra traición. Me senté en silencio, agarrando los bordes de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Había sospechado algo sucio, pero ahora no tenía ninguna duda. No solo me había traicionado, no solo había borrado su legado, él lo había orquestado silenciosamente, sin piedad y con el tipo de precisión que solo un hombre como él podía ejecutar. Ya no solo buscaba justicia. Estaba contemplando las ruinas de una mentira sobre la que se había construido toda mi vida. Había desmantelado su imperio pensando que estaba destruyendo un monumento a la arrogancia. En verdad, había derribado un monumento construido sobre genio robado y brillantez silenciada. Mi madre no solo ayudó a construir la empresa. Ella era la empresa. Sus huellas dactilares estaban en el código, en la estrategia, en la visión. Le había quitado todo y luego había tratado de borrar su linaje entregándole el trono a un tonto, solo para no tener que enfrentarse a un reflejo de la mujer que nunca podría controlar. Durante la semana siguiente, me puse a trabajar tranquilamente. Reuní cada documento, cada rastro de su trabajo, cada grabación, cada acuerdo firmado. Me comuniqué con dos de los ingenieros originales que habían trabajado con ella, hombres que se habían retirado silenciosamente después de su muerte. Uno de ellos, un anciano llamado Isef, rompió a llorar cuando le dije quién era yo. Me dijo que mi madre era la estratega más brillante que había conocido en su vida, que luchaba con todas sus fuerzas por sus ideas incluso cuando la junta directiva se resistía, y que sí, sospechaba que estaban planeando sacarla de escena, no solo profesionalmente. Grabé todo. Entonces, presenté una demanda. Esta vez no en silencio. Lo hice público. Filtré el audio. Publiqué sus patentes originales. He expuesto las firmas falsificadas. El mundo de la tecnología explotó. Los accionistas convirtieron su furia de confusión en ira. El legado de mi padre se desintegró ante la opinión pública en menos de 48 horas. Asistí a la audiencia con un elegante traje negro y sin ninguna emoción en mi rostro. Estaba allí, sentado a la mesa del acusado, pálido y vacío. No se parecía al hombre que alguna vez estuvo en la cima del imperio con arrogancia en su sonrisa. Parecía un hombre que había pasado toda su vida construyendo un reino solo para descubrir que estaba hecho de vidrio. Y yo era el martillo. El juez falló a mi favor. La propiedad de las patentes y, por tanto, la propiedad intelectual en el corazón de la empresa pertenecía a mi madre y ahora, legalmente, a mí. No me detuve ahí. Presioné por el reconocimiento póstumo. Su nombre fue restablecido como cofundadora. Su rostro estaba colocado en la pared del vestíbulo principal. Su historia finalmente fue contada. Los miembros de la junta que habían sido cómplices dimitieron en desgracia. 2 de ellos fueron acusados de fraude empresarial. En cuanto a mi padre, lo perdió todo. Ni siquiera se le permitió ocupar un puesto en la junta directiva. Ni paquete de jubilación, ni acuerdo, nada. Me aseguré de ello. Y Daniel resurgió tras la tormenta mediática. Intentó contactarme. Me envió una disculpa a medias envuelta en tonterías espirituales. Lo ignoré. Era un títere y se dejó utilizar. No necesitaba su remordimiento. Necesitaba paz. Después de que todo estuvo arreglado, caminé por el ala ejecutiva, ahora vacía. La antigua oficina de mi madre llevaba años cerrada con llave. Lo abrí. Todo estaba exactamente como ella lo dejó. Sus libros, sus bocetos, la foto enmarcada de mí cuando era niño en su escritorio. Me quedé allí durante mucho tiempo, dejando que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, no sentí ira. Sentí una especie de orgullo silencioso. Su historia ya no quedaría enterrada bajo el ego de otra persona. Su legado ya no era una nota a pie de página. Ella fue vista, recordado, honrada, y mientras me sentaba en su silla, mirando el horizonte que una vez soñó dominar, me di cuenta de algo. No quería ser director ejecutivo. No quería gobernar el imperio. Ya había hecho lo que vine a hacer. Dejé la empresa en manos de un antiguo colega de confianza, alguien que alguna vez trabajó con mi madre y comprendió el alma de la empresa. Me alejé, no derrotado, sino en paz. Que construyan algo nuevo. Que lleven su antorcha. Peleé mi guerra, descubrí la verdad y restauré lo perdido.
de la incapacidad o muerte de mi madre estaba fechado exactamente un día antes de que colapsara. Un día. Tenía su firma falsificada. Pero peor que eso, adjunta al archivo había una grabación de audio. El archivo estaba dañado, pero era parcialmente recuperable. Era audio de vigilancia. Se podía oír a mi madre discutir. Su voz era aguda, urgente, desafiante. Estaba acusando a alguien de robar código, el código que ella había escrito, el modelo de software que lanzó nuestro primer contrato millonario. Luego vino otra voz. Mi padre está tranquilo, helado, diciéndole que deje de empujar, para dejar de hacer preguntas, que ella se estaba convirtiendo en un problema. La última parte de la grabación se cortó a mitad de la frase, pero no antes de que ella gritara la palabra traición. Me senté en silencio, agarrando los bordes de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Había sospechado algo sucio, pero ahora no tenía ninguna duda. No solo me había traicionado, no solo había borrado su legado. Él lo había orquestado de manera silenciosa, despiadada y con el tipo de precisión que solo un hombre como él podía ejecutar. Ya no solo buscaba justicia. Estaba contemplando las ruinas de una mentira sobre la que se había construido toda mi vida. Había desmantelado su imperio, pensando que estaba destruyendo un monumento a la arrogancia. En verdad, había derribado un monumento construido sobre genio robado y brillantez silenciada. Mi madre no solo ayudó a construir la empresa. Ella era la empresa. Sus huellas dactilares estaban en el código, en la estrategia, en la visión. Le había quitado todo y luego había tratado de borrar su linaje entregándole el trono a un tonto, solo para no tener que enfrentarse a un reflejo de la mujer que nunca podría controlar. Durante la semana siguiente, me puse a trabajar tranquilamente. Reuní cada documento, cada rastro de su trabajo, cada grabación, cada acuerdo firmado. Me comuniqué con 2 de los ingenieros originales que habían trabajado con ella, hombres que se habían retirado silenciosamente después de su muerte. Uno de ellos, un anciano llamado Isef, rompió a llorar cuando le dije quién era yo. Me dijo que mi madre era la estratega más brillante que jamás había conocido, que luchó con todas sus fuerzas por sus ideas, incluso cuando la junta directiva se opuso. Y eso sí, sospechaba que planeaban sacarla de escena, no solo a nivel profesional. Grabé todo. Luego presenté una demanda, esta vez no en silencio. Lo hice público. Filtré el audio. Publiqué sus patentes originales. He expuesto las firmas falsificadas. El mundo de la tecnología explotó. Los accionistas convirtieron su furia de confusión en ira. El legado de mi padre se desintegró ante la opinión pública en menos de 48 horas. Asistí a la audiencia con un elegante traje negro y sin ninguna emoción en mi rostro. Estaba allí, sentado a la mesa del acusado, pálido y vacío. No se parecía al hombre que alguna vez estuvo en la cima del imperio con arrogancia en su sonrisa. Parecía un hombre que había pasado toda su vida construyendo un reino, solo para descubrir que estaba hecho de vidrio, y yo era el martillo. El juez falló a mi favor. La propiedad de las patentes y, por tanto, la propiedad intelectual en el corazón de la empresa, pertenecía a mi madre y, ahora, legalmente, a mí. No me detuve ahí. Presioné por el reconocimiento póstumo. Su nombre fue restablecido como cofundadora. Su rostro colocado en la pared del vestíbulo principal. Su historia finalmente contada. Los miembros de la junta que habían sido cómplices dimitieron en desgracia. 2 de ellos fueron acusados de fraude empresarial. En cuanto a mi padre, lo perdió todo. Ni siquiera se le permitió ocupar un puesto en la junta directiva. Sin paquete de jubilación, sin acuerdo, nada. Me aseguré de ello. ¿Y Daniel? Resurgió después de la tormenta mediática, intentó contactarme, me envió alguna disculpa a medias envuelta en tonterías espirituales. Lo ignoré. Era un títere y se dejó utilizar. No necesitaba su remordimiento. Necesitaba paz. Después de que todo estuvo arreglado, caminé por el ala ejecutiva ahora vacía. La antigua oficina de mi madre llevaba años cerrada con llave. Lo abrí. Todo estaba exactamente como ella lo dejó. Sus libros, sus bocetos, la foto mía enmarcada de niño en su escritorio. Me quedé allí durante mucho tiempo, dejando que el silencio me envolviera. Por primera vez en años, no sentí ira. Sentí una especie de orgullo silencioso. Su historia ya no quedaría enterrada bajo el ego de otra persona. Su legado ya no era una nota a pie de página. Fue vista, recordada y honrada. Y mientras me sentaba en su silla, mirando el horizonte que ella alguna vez soñó dominar, me di cuenta de algo. No quería ser director ejecutivo. No quería gobernar el imperio.
Ya había hecho lo que vine a hacer. Dejé la empresa en manos de un antiguo colega de confianza, alguien que alguna vez trabajó con mi madre y comprendió el alma de la empresa. Me alejé, no derrotado, sino en paz. Que construyan algo nuevo. Que lleven su antorcha. Peleé mi guerra, descubrí la verdad y restauré lo perdido.